Hola a todos, vamos a realizar la simulación para el siguiente caso utilizando el Excel. El caso es el siguiente. Debido a la pandemia por el coronavirus, el gobierno anunció el pago de bonos para la población más necesitada. La situación estuvo fuera de control en los bancos por la desinformación de los pobladores que acudían masivamente para saber si eran beneficiarios. En uno de estos bancos, las personas al llegar forman una cola y después, según su edad, pasan a uno de los dos servidores. Los mayores de 55 años van a la cola del servidor 2. Realice la simulación para el siguiente caso. Las interllegadas de personas al banco tienen un comportamiento exponencial, lambda igual a 0.8 clientes por minuto. El tiempo de atención en el servidor 1 tiene un comportamiento normal con mu igual a 3 minutos y delta igual a 0.8 minutos. El tiempo de atención en el servidor 2 tiene un comportamiento normal con mu igual a 2 minutos y delta igual a 0.5 minutos. Las edades fluctúan entre 25 y 80 años según esta tabla. De 25 a 39 años acuden con un 35% de probabilidad. De 40 años a 54 años, 25% de probabilidad. De 55 años a 64 años, 15% de probabilidad. Y de 65 años a 80 años, 25% de probabilidad. Estas son las personas que van a acudir al banco y según nos menciona lo que está pasando en este caso es que llegan al banco, ¿no? Van posicionándose en la entrada del banco, pero conforme van llegando, según su edad, van pasando al servidor 1 los menores de 55 y al servidor 2 los mayores de 55 años. ¿Sí? Es decir, de 55 para arriba se ubican en el servidor 2. Y solamente pasan por una fase nada más. Solamente pasan por el servidor, les indican si va a recibir bono o no van a recibir bono y realizan su salida. Igual aquí en el servidor 2. Veamos entonces cómo sería el diseño para este caso. Para el diseño o modelado de este caso, vamos a utilizar estos datos que nos dan sobre las edades y la probabilidad de que acudan al banco. ¿Sí? Entonces, según estas edades, nosotros vamos a pasar al servidor 1 o al servidor 2. Entonces, luego de generar las variables aleatorias o los valores de la variable aleatoria, nosotros podemos, en base a estas edades, decidir si trabajamos con el servidor 1 para esa variable o con el servidor 2. Entonces, no van a pasar por los dos servidores. Las personas que se le asigne este valor o de variable aleatoria, de acuerdo a su valor de su edad, entonces solamente va a ir a uno de los dos servidores. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos que ver cómo es que van llegando al banco. Entonces, las llegadas tienen un comportamiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una distribución de probabilidad exponencial con el valor lambda igual a 0,8 clientes por minuto. Entonces ya recordemos de la teoría que nosotros hemos recibido en este curso, o en especial en el caso de teoría de espera, teoría de colas, es que los valores XY de esta variable aleatoria van a estar dados por menos logaritmo natural de 1 menos RI, que es la probabilidad, sobre lambda. Este RI lo generamos con los números aleatorios, entre 0 y 1. Entonces, aquí vamos a generar los RI. Y luego, a este número aleatorio, nosotros, que va a ser nuestra probabilidad, porque van a ser números entre 0 y 1, podremos generar el valor XY que corresponde a las interllegadas conforme irían llegando, ¿no? Porque está distribuido
esta probabilidad está distribuida de forma exponencial, entonces irían llegando conforme este valor, ¿no? Menos logaritmo natural de 1 menos el RI, que está aquí, sobre lambda, que ya lo hemos fijado, que está en el casillero de 3. Entonces aquí tenemos el lambda, ¿no? Y aquí tenemos el XI. Entonces las llegadas, ¿en qué tiempo se estarían dando? Pues el primero pues llega en esos primer tiempo. Luego vamos sumando al anterior, ¿sí? Al anterior la nueva llegada, y así vamos sumando al anterior la nueva llegada, ¿sí? Entonces a cada numerito D le vamos sumando la llegada del casillero C, ¿sí? Ahí tendremos las interllegadas. Entonces esa es la primera parte del diseño conforme a las llegadas, que tienen un comportamiento exponencial. Luego, conforme esta llegada, van a pasar al servidor 1 o al servidor 2. Y ahí es donde ubicamos el perfil del usuario según su edad. Entonces, también necesitamos un número para la probabilidad de esta persona que va a llegar. ¿Cuál será entonces su edad? ¿Dentro de qué rango? Entonces, ahí trabajamos con ese 35%, su frecuencia relativa, 25%, 0.25, 15%, 0.15 y 25%, 0.25. La frecuencia acumulada, ¿sí? Que es la suma, ¿sí? de este casillero más el de acá. Y luego los rangos mínimos y el rango máximo. Entonces el rango mínimo, el primer rango mínimo siempre va a ser 0, y desde el 0 hasta la frecuencia acumulada, que es 0.35, tendríamos la primera edad. Yo le he puesto así, esto ya yo le he querido clasificar en las 4 edades, entonces le he clasificado en edad 1, 2, 3, 4, para después poder tomar decisiones basándome en estos valores. Entonces, de 0 a 0.35 se ubicará en la edad 1. De 0.36 le he dado un centésimo acá de más. 0.36 a 0.6, que es la frecuencia acumulada, le da 2. Luego 0.61 le estoy dando un centésimo más. 0. Hasta 0.75 será para la edad 3, que corresponde a este rango. Y de 0.76 hasta 1 nos ubicaremos en la edad 4. Entonces aquí tenemos las probabilidades basándonos en estos números aleatorios, ¿sí? Aquí están entonces mi rango de 0 a 1, y aquí justamente voy a tener números aleatorios entre 0 y 1. Aquí estoy ubicándome. Entonces en este casillero colocaré igual aleatorio, entre 0 y 1 me sale este de acá. ¿A qué edad corresponde? ¿Cómo ubico esto? Pues le corresponde a la edad en el rango 4. ¿Sí? Este número 0.79 está justamente en este rango de 0.76 hasta 1 en el rango 4. Estamos usando esta fórmula donde buscamos el valor E12 este es el valor E12, lo estamos buscando en esta matriz de rango mínimo y rango máximo y edad, y le asignamos el valor correspondiente donde lo encuentra. El valor está entre 0.76 y 1, donde lo encuentra en este rango, está ubicándolo el número 4, ¿sí? Entonces, según este caso, nuestro diseño vendría a ser el siguiente. Debemos tener las llegadas al banco, ¿sí? En base a un número aleatorio, a una variable aleatoria. Luego el perfil del usuario, es decir, en qué rango está su edad. También basándose en una variable aleatoria, y según eso yo voy a ver si va al servidor 1 o de lo contrario iría al servidor 2. Entonces tanto el servidor 1 como el servidor 2 tienen tiempo de llegada, tiempo de inicio del servicio, tiempo de inicio. El aleatorio para la atención. Recuerden que el servidor 1 y el servidor 2 tienen también un comportamiento
un comportamiento según una distribución normal para como brindan el servicio. El tiempo de atención, que va a salir de esta variable aleatoria, el tiempo de salida, el tiempo de espera. De repente se va a generar un tiempo ocioso para ambos, tiempo ocioso, y también las personas que se encontrarían en cada una de estas colas, del servidor 1 y del servidor 2. Entonces vamos a empezar por las llegadas al banco con la generación de los RI. Para los RI, las probabilidades, generamos números aleatorios con la fórmula es igual a aleatorio aleatorio entre no, sino el aleatorio de acá al primero, el que devuelve números mayor o igual entre 0 y 1. Ya está. Y arrastramos hasta el último casillero que queremos que tenga nuestro diseño. Con estos RI conseguimos los valores X, Y. Corresponde a la variable aleatoria para las interllegadas con este comportamiento exponencial. Entonces esto será igual a esta fórmula que tenemos acá. Menos, abrimos paréntesis, logaritmo natural de ¿quién? De 1 menos RI. Entonces será de 1 menos, aquí está el RI que necesitamos para este casillero. Entre lambda, pero lambda es este valor de acá, 0.8. Y lo vamos a fijar. Ya está. Y nos falta el paréntesis. Ya está. Entonces ya tenemos las interllegadas y ya está fijado el lambda. Vamos a utilizar este casillero, arrastramos. Listo, se generan entonces los valores X, Y para estas llegadas. Entonces estos son los correspondientes llegadas que tienen las personas que van llegando, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. ¿Cómo son entonces? ¿En qué tiempo entonces son estas llegadas? Pues la primera llegada es igual a la primera. Y la segunda llegada se da entonces a partir de la suma de la anterior con la nueva llegada. ¿Sí? Entonces esto es igual a esta más esta de acá, esta nueva. ¿Sí? Igual esta de acá será igual a esta más la nueva llegada que se da. Y vamos a ver si podemos arrastrar. Sí. Ya están todas las llegadas. Ya están entonces todos los tiempos, que quiere decir que cuánto demora todo esto. Tenemos un aproximado de 354 minutos, ¿no? Para todas estas personas que están llegando, que hemos puesto 280 personas que llegan al banco, en un tiempo de 354 minutos. Entonces, más o menos es un tiempo aproximado de más de 5 horas, ¿no? Más de 5 horas. Entonces tenemos para ese tiempo aproximado, se está generando todas estas llegadas al banco. Ahora el perfil también necesita un número aleatorio y este número aleatorio también podemos arrastrar. Todas estas personas se van a regir con este número aleatorio para su edad. ¿Cómo sería entonces esta simulación? Nos dice que la edad tiene estos rangos mínimos y máximos de acuerdo a la probabilidad. Esta es la probabilidad con la que están llegando para su edad. ¿Sí? Esta es la probabilidad para su edad. Están entre estos rangos. Entonces ubicamos. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Es igual a buscar.
buscar, hay tres tipos, escogemos el buscar B y acá nos indica lo que vamos a colocar. El valor buscado, la matriz a buscar vamos a buscar en esta matriz, el indicador de columnas, ¿sí? En donde está ordenada el indicador, es decir, la columna que nos va a indicar el valor que va a tomar. ¿Sí? O sea, después de encontrar al valor buscado, ¿qué valor le vamos a colocar? ¿Sí? Entonces colocamos buscar B. ¿Quién es el valor? Este. ¿Dónde lo estamos buscando? En esta matriz, desde acá hasta acá. ¿Y cuál es la columna que nos va a indicar? Nos va a indicar la tercera columna de esta matriz. La tercera columna es la que va a indicar el valor que debe estar acá. ¿Dónde está el valor buscado? Entonces vamos a escoger el valor de la columna 3. Como va a estar acá este primer valor, por ejemplo, este primer valor 0.14, ¿dónde va a estar? Aquí, entre 0 y 0.35. Entonces tiene que encontrarse aquí en la columna 3 el valor 1. Entonces vamos a colocar acá en la tercera columna. ¿Sí? Ahí está, entonces el número 1. Si tú cambias, puedes cambiar. Estos valores aleatorios van a ir cambiando conforme presionemos, ¿sí? Suprimir y van cambiando. Mira, si cambia también el número aleatorio, cambió acá el valor buscado, ¿no? El rango en el que está. ¿Qué le corresponde 0.38? Acá, de 0.36 a 0.6 en el rango 2. ¿Sí? Vamos a fijar ya está. Y ahora sí podemos arrastrar. Ya están todas las personas que han llegado al banco, cuáles serían sus respectivos rangos de edad. ¿Sí? Ya está. Ahora sí, de acuerdo a este rango, yo voy a ir al servidor 1 o al servidor 2. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, eso lo hacemos con un sí. Sí, y vamos a la prueba lógica, luego el valor si se da el verdadero y finalmente el valor si se da falso. Entonces son tres parámetros aquí. Sí, ¿qué prueba vamos a ver? Si, ¿en base a qué vamos al servidor 1 o al servidor 2? Si esta persona es menor de 55 años, entonces para que sea menor de 55 años, tendría que estar en el rango 1 o 2, en estos dos primeros rangos, para que esta persona pueda ir al servidor 1. Entonces acá colocaremos aquí, si este valor es menor que ¿cuánto? Que 3. ¿Sí? Es decir, si es 1 o 2 nada más. Si ese valor es menor que 3, ¿qué hacemos? Entonces le damos este tiempo de llegada. Este sería su tiempo de llegada. Sería este. Caso contrario, no colocaremos nada. Y para no colocar nada, ¿sí? Colocamos los dos comillas para darle aquí un valor vacío. ¿Sí? No colocaremos nada, es decir, va a quedar vacío. ¿Listo? Ya está. Entonces, como esa persona sí es menor de 55 años, acá, esta persona, por su edad, es menor de 55, entonces su tiempo de llegada será este de acá. Y todos los tiempos de llegada para el servidor 1 estarán dados con esta condición. Obteniendo así las personas menores de 55 años que llegarían a la cola del servidor 1. Lo mismo haremos para el tiempo de llegada del servidor 2.
Al servidor 2 van las personas mayores de 55, es decir, de 55 a 80 años. Entonces, ¿cuál es el rango que le corresponde? De 3 y 4, el 3 y el 4. Entonces, vamos a colocar aquí también un condicional. La prueba lógica sería si esta edad es mayor que 2 para poder escoger los rangos 3 y 4. ¿Qué pasa entonces? Ahí irían al servidor 2, entonces tomaría el valor de la llegada. Caso contrario, espacio vacío. Como ven entonces, esta persona solamente tiene que ir a uno de los dos servidores, ¿no? Como ya está yendo al servidor 1, ya no tiene por qué ir al servidor 2. Nos corresponde hacer esto en toda la columna. Y ahí podemos evidenciar que si está en el servidor 1, ya no está en el servidor 2 y viceversa. Vamos a generar la simulación para la primera persona si esta fuera el servidor 1. Entonces ya tenemos su tiempo de llegada y el tiempo de inicio, por ser la primera persona que llega al banco, sería igual a este tiempo de llegada. El servidor 1 tiene un comportamiento normal con estos parámetros y lo primero que hay que hacer es generar un número aleatorio. Este número aleatorio se va a generar siempre y cuando se tenga que esta primera persona está en el servidor 1. Entonces debemos colocar con un condicional que efectivamente este valor es menor que 3. ¿Qué hacemos? Entonces, si esto es verdad, generamos el número aleatorio. En caso contrario, esto quedaría vacío. El siguiente paso es estandarizar este número para poder usar la fórmula que tenemos aquí para la variable aleatoria. Entonces, vamos a hacer uso del Excel. Si la prueba lógica ya la tenemos, que siempre va a ser que sea menor que 3. Si esto se da, entonces nosotros vamos a usar la distribución normal estándar. Esta de acá, distribución normal estándar imp para este número aleatorio. Caso contrario, queda el casillero vacío. El siguiente paso es determinar el tiempo de atención con esta fórmula z por desviación más este parámetro mu. Para el servidor 1 vale 3 y 0.8. Esto lo hacemos con el condicional de que esta persona esté en el servidor 1. Utilizamos z, es el de acá, por la desviación 0.8 más el valor mu que vale 3. Como esto siempre lo vamos a utilizar, vamos a fijarlo y ya estaría dado. Caso contrario, este casillero quedaría vacío. Ya está, ahí está el tiempo de atención que demoraría para esta primera persona de estar en el servidor 1. El tiempo de salida también vamos a hacerlo con un condicional. Si la prueba lógica que este valor sea menor que 3. Y el tiempo de salida pues es la suma, ¿no? De el tiempo de inicio más el tiempo de atención. Caso contrario, sería un tiempo de salida 0.
Ya está. Y el tiempo de espera, por ser la persona 1, sería 0, pero siempre y cuando esté en el servidor 1. Entonces también lo hacemos con un condicional. Si esta persona está en el servidor 1, sería un tiempo de espera 0, caso contrario, espacio vacío. El tiempo ocioso, pues por ser también la primera persona, sería el tiempo que se ha demorado desde el tiempo que inició la atención del banco hasta que su llegada de esta primera persona. Por ser la primera persona, entonces el tiempo ocioso sería igual a el tiempo de inicio. Las personas en el servidor 1 lo calcularemos luego. Pasemos al servidor 2 y vamos a aplicar lo mismo que hemos usado, suponiendo que la primera persona llegara al servidor 2. Entonces, su tiempo de llegada ya hemos determinado con el condicional y el tiempo de inicio, por ser la primera persona, sería igual al tiempo de llegada. El servidor 2 también tiene un comportamiento normal, es decir, también vamos a generar un número aleatorio, con eso vamos a generar un z, igual que en el servidor 1, y su tiempo de atención. Tenemos entonces el número aleatorio, la distribución estándar, estandarizado ya este número, y el tiempo de atención para el servidor 2, para la primera persona, si es que fuera el servidor 2. El tiempo de salida también con el condicional. Acá es mayor que 2. Y pues el tiempo de salida sería el tiempo de inicio más el tiempo de atención. Tiempo de espera, por ser esta la primera persona, tendría tiempo de espera 0. El tiempo de salida sería 0 en el caso contrario. Y el tiempo de espera es, por ser la primera persona, 0, y en el caso contrario, espacio vacío. Y el tiempo ocioso también, por ser la primera persona, sería el tiempo de inicio. Por eso hemos puesto acá igual a este casillero Q12. A partir de la segunda persona que llega al banco, los tiempos de llegada ya los tenemos, tanto para el servidor 1 y servidor 2. Y tampoco habría problema en generar los números aleatorios, basándonos en la fórmula anterior. Ni el z, ni tampoco su tiempo de atención, porque estamos trabajando con sus respectivos parámetros para su comportamiento normal. Donde habría el problema sería a partir de los tiempos de inicio. Recuerden que el tiempo de inicio a partir de la segunda persona ya no va a ser el tiempo de llegada. Tenemos que comparar el tiempo de llegada con el tiempo de salida de la persona anterior. Y como acá están llegando las personas y algunos están yendo al servidor 1 y otros al servidor 2, tenemos que ver de qué manera hacemos esa comparación para poder elegir los respectivos tiempos de inicio. Aleatorio. Estandarizamos con el Z. Y el tiempo de atención sigue la fórmula de la variable aleatoria. Lo mismo del servidor 2. Acá, por ejemplo, tenemos un tiempo de llegada de la persona 2, 1.61, y el tiempo de salida anterior ha sido 4.41. Entonces, este es mayor. Entonces, el tiempo de inicio para esta segunda persona que está llegando al servidor 1
sería este tiempo de salida. ¿Cómo hacemos eso? Lo comparamos estos dos valores. Tendríamos que comparar el anterior, el tiempo de salida de la persona anterior con el tiempo de llegada. Y eso vamos a hacer, ocasionar acá. Y el tiempo de salida de esta persona siempre va a ser la misma fórmula. Será tiempo de inicio más tiempo de atención. Eso no va a cambiar. El tiempo de espera es pues el tiempo que espera el cliente para ser atendido y es igual al tiempo de inicio menos el tiempo de llegada de este cliente. Eso está aquí en esta fórmula con este condicional. Y el tiempo ocioso pues se dará en el caso que el servidor 1 se quedó sin personas para atender. Eso ocurre cuando el tiempo de salida del anterior es menor al tiempo de inicio. En el caso contrario, que el tiempo de salida no sea menor que el tiempo de inicio, entonces no habría tiempo ocioso, ¿no? Porque apenas sale un cliente e ingresa el siguiente. No habría tiempo ocioso, entonces también a ese le colocaríamos con valor 0. Entonces lo primero que hay que hacer es el condicional de si esta casilla efectivamente corresponde a un cliente del servidor 1. Entonces eso comparamos que sea menor que 3. Si esto ocurre, entonces recién comparamos otra vez. ¿Qué comparamos ahí? Estos dos, el tiempo de salida anterior con el tiempo de inicio. Entonces el tiempo de inicio es menor que ese tiempo de salida. Entonces si el tiempo de salida es menor, ¿qué pasa? Hay un tiempo ocioso que es la diferencia entre estos dos. Este sería los minutos que este estaría ocioso. Caso contrario, sería el valor de 0. No hay tiempo ocioso 0. Entonces, esto hacemos si este casillero corresponde a un cliente en el servidor 1. Si no, lo dejamos vacío. Ya están, ¿ve? Los tiempos ociosos. Acá se generó tiempo ocioso. ¿Por qué? Porque pues es el primer cliente y se demoró 1.9 en llegar. Aquí el siguiente cliente llegó al 3.8 y el tiempo de salida anterior ha sido el 3.81, 82 y acá el 3.82, 83 el tiempo de inicio. ¿Hubo tiempo ocioso? Sí, hubo un pequeño tiempo ocioso de 0.009, por eso aparece aquí un valor en tiempo ocioso. De tiempo de inicio también vamos a comparar los tiempos de salida, el tiempo de salida anterior. Pero aquí se ve que los dos primeros clientes han entrado al servidor 1. ¿Qué pasaría si solamente uno de ellos haya entrado al servidor 1? No sabríamos si comparar con el primer cliente acá o acá con el segundo. Entonces, ¿cómo vamos a salvar ese caso de cuál vamos a elegir? O de repente ninguno y no tenemos que comparar acá con nadie. Entonces, eso lo vamos a tomar con el máximo. Como siempre, el último cliente que entra, pues es un tiempo de salida mayor, pues al usar la función máximo, estaríamos pues garantizando que se está tomando el último tiempo de salida anterior. Entonces acá vamos a colocar si el máximo de estos de acá, si el máximo de estos dos anteriores, si esto es mayor
uno de ellos, el máximo, tendría que ser mayor que el tiempo de llegada. Entonces, si se da eso, ¿quién quedaría como tiempo de inicio? Pues justamente quedaría este máximo. Entonces, el máximo de estos dos números. Y tenemos ahí nuestra manera de cómo elegir. Acá, por ejemplo, los dos clientes anteriores han ido al servidor 2 y recién este cliente, el tercero, está llegando al servidor 1. Entonces, aquí hemos comparado con el máximo de estos dos y por eso al primero le hemos puesto tiempo de salida, aquí le hemos puesto un 0 para poder comparar acá. Lógicamente el tiempo de llegada va a ser igual acá al tiempo de inicio. Se genera su tiempo de atención, su tiempo de salida, siempre el tiempo de salida es igual al tiempo de inicio más el tiempo de atención. Y para el tiempo de espera, igual va a ser el tiempo de inicio menos el tiempo de llegada. Y por acá vamos a ver también cómo generamos el tiempo ocioso, siempre y cuando pues el tiempo de salida anterior haya sido menor. Ya coloqué el tiempo de salida y el tiempo de espera y me falta el tiempo ocioso. ¿Cuándo se generaba tiempo ocioso? Cuando el tiempo de inicio es mayor que el tiempo de salida anterior. Entonces aquí vamos a colocar parecido a lo que hemos hecho acá, pero en lugar de colocarle un solo valor, acá será el máximo entre los anteriores tiempos de salida. Y así tenemos la manera pues de generar los tiempos de inicio. Acá por ejemplo vemos que hay un tiempo de inicio igual al tiempo de llegada. ¿Por qué? Porque el tiempo de salida anterior es menor. Entonces aquí lógicamente se va a generar un tiempo ocioso. Miren, acá es la diferencia entre estos dos y está ahí. Vamos a fijar este valor L12 porque siempre desde aquí vamos a medir al máximo. Y aquí también desde L12 va a medirse el máximo. ¿Sí? Tenemos ahí, entonces ya fijado, y siempre pues se va a medir con hasta el anterior, en este caso hasta L13, y se va a medir con el tiempo de llegada entre estos dos. Entonces si nosotros arrastramos todo eso, vamos a obtener todos los tiempos de inicio. Ya está. Ya tenemos los tiempos de inicio, ¿sí? A ver, vamos a comprobar aquí desde L12 hasta L13, desde L12 hasta L14, hasta L15 y todos los demás, ¿sí? Siempre comparándose con los tiempos anteriores. También ya están los tiempos de salida, ¿sí? Los tiempos de espera y nos falta el tiempo ocioso. Y va a ser lo mismo, sino que hay que fijar desde dónde hasta dónde vamos a tomar ese máximo. Siempre va a ser desde L12 y aquí también desde este valor que corresponde a la primera fila. Tenemos ahí ya fijado
y pasamos a arrastrar todo esto hasta ahí. Vemos que muy poco, no se genera prácticamente ningún tiempo ocioso en esta simulación. Vamos a ver, podemos escoger otra con suprimir. Y aquí sí hay un tiempo ocioso por acá, ¿eh? Estamos haciendo lo mismo que hicimos para el servidor 1 en el servidor 2. Entonces también, del mismo modo, sería acá el tiempo de inicio menos el tiempo de llegada. Y en el caso falso, colocamos nada. Ahí tenemos el tiempo de espera. Nos falta el tiempo ocioso. La última parte de la simulación son las personas en espera del servidor 1. Como vemos acá, sería tomar en cuenta cuáles son los tiempos de inicio mayores, cuántos hay de ellos que sean mayores al tiempo de llegada de una persona o de cada persona que va al servidor 1. Y para eso vamos a usar una función de Excel de conteo de los números mayores. Colocamos el condicional, si esta persona va al servidor 1 y contar.si. El rango que vamos a usar sería los tiempos de inicio, en este caso desde acá hasta acá también, el mismo. Luego en la siguiente van a ir todos estos tiempos. Y el criterio sería que sean mayores. Los mayores, ¿de qué valor? Del valor del tiempo de llegada. Vamos a comparar con los tiempos de llegada y caso contrario, el espacio. Fijamos desde dónde va el rango y luego podemos ya colocar en toda la columna. Como vemos ahí, miren acá este rango, vamos a escoger este rango, por ejemplo, está yendo desde el H12, desde el tiempo de inicio de acá, hasta el H17, hasta acá, hasta el H17, y está escogiendo, está comparando con el tiempo de llegada que es G17. Si hasta acá hay tiempos mayores, entonces pues está contando cuántos tiempos mayores hay. Por ejemplo, hay desde acá, desde el 6 y el 11, o sea, hay 2 personas en cola. De esta manera tenemos las personas en espera de cada uno de los servidores. Acá hemos puesto el servidor 1, acá también para el servidor 2. También escogemos conforme a los tiempos de inicio, comparando con el tiempo de llegada. Así hemos hecho hasta la última fila. Y tenemos una última fila que se ha generado para un tiempo aproximado de 5 horas. Acá tenemos 309 minutos, la última llegada. Y nos piden encontrar el tiempo promedio ocioso de cada uno de los servidores y la longitud máxima de cada uno de las personas en espera en cada uno de los servidores también. Esto será igual al promedio de quien esto empieza en la fila 11 hasta la fila 291 en la columna N. Entonces N12 hasta N291.
Ya está, ahí tenemos un tiempo promedio ocioso. Y para el servidor 2 tenemos al tiempo ocioso en W. Entonces, igual promedio desde W12 hasta W291. Ya están los tiempos promedios ociosos y la longitud máxima será con la función máximo. También las longitudes máximas significa acá de las personas en espera, en cola. Entonces el máximo de O, desde O12 hasta O291. Y para el servidor 2 está en la columna X. Será igual entonces a máximo de X12 hasta X291. Ya, como ven entonces, el servidor 1 es el que se recarga de más personas. Llega hasta una longitud máxima de 41 personas en espera. Y eso justamente es el servidor que atiende a las personas menores. Y al servidor 2, pues, se van las personas de mayor edad y pues no hacen mucha longitud máxima de cola, las justas 4, ¿sí? Entonces eso es lo que está ocurriendo en esta simulación. Muchas gracias.